No diré algo que no se haya pensado ya. Lo que vaya a decir en este video es un pensamiento que en la actualidad es sentido común, pero que en la antigüedad no lo era. Y se requirió un proceso largo de acontecimientos y de descubrimientos para llegar a esa conclusión. Y son dos herramientas que te vuelven libre. ¿Cuáles son esas dos herramientas? Bueno, una es la literatura y la segunda es la ciencia y las matemáticas. Ahora, ¿por qué digo esto? Daré mis pensamientos, que no necesariamente deben ser totalmente objetivos, más bien es parte de mi subjetiva experiencia. Y no están basados sistemáticamente en un sistema racional, pero daré mi opinión. Esa es mi opinión. Y es que la literatura ha sido desde tiempos griegos una un medio por el cual se han expresado ideas y se ha acercado la mente a un idealismo platónico, a un pensamiento abstracto, a perspectivas no reales. Y creo que eso es un elemento fundamental del desarrollo de la civilización. Ha sido la abstracción, la posibilidad de imaginar en un plano no real. Pues eso nos ha diferenciado de otros animales, además de la razón. La razón y la imaginación o intuición y la intuición han sido aquellas que nos han elevado a planos de pensamiento muy profundos, que nos han permitido desarrollarnos como civilización en cuanto al mundo material se refiere, en la tecnología como en la parte mental o filosófica. Ha sido la abstracción, ha sido la posibilidad de conceptualizar las cosas. Y yo creo que la lectura juega un papel muy importante allí, porque la lectura permite a un individuo en su experiencia contrastar una realidad que no está viviendo con la suya, de esa forma para adquirir nuevas perspectivas. Y eso ha sido un medio de autoconciencia impresionante. A pesar de que en la actualidad en las universidades se busca ser un gran crítico de la literatura, educar a los alumnos para ser críticos, en mi opinión, la literatura más que... Bueno, tiene una estructura técnica la cual se puede criticar, claro, y es necesario para buscar un perfeccionamiento de las estructuras técnicas. Pero hay otro plano, además del plano técnico, y es el plano de la autoconciencia. La literatura ha servido para generar nuevas perspectivas, para, para, para generar posibilidades no reales, no existentes en ese presente en el que estás leyendo. Y eso ha dotado al ser humano de imaginación y ha elevado su pensamiento. Ha sido la literatura. Y la literatura se ha adaptado por medio de diferentes épocas, en distintos movimientos, en distintas representaciones, pero siempre ha mantenido su esencia de otorgar al lector una perspectiva que puede o no aceptar, pero lo que no puede evitar es considerarla. Y forma la literatura una cosmovisión, una percepción de la realidad que es independiente de la época y el momento en el que estás viviendo. Porque la época y el momento en el que vives pueden tener muchos factores
superficiales o subjetivos que no describen la esencia de la realidad. Y en cambio la literatura es un medio que te permite ir hacia las ideas del pasado, o en novelas, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que son tratados filosóficos, no solo ir a las ideas del pasado, sino ir a las ideas atemporales, que otros seres humanos han elevado su pensamiento y han empleado sistemas lógicamente perfectos, deductivamente perfectos, como la lógica y las matemáticas, que voy a pasar ahora al segundo, pero la segunda herramienta, en sus tratados filosóficos para elevar al ser humano fuera de su experiencia del presente, elevarlo a un terreno de pensamiento atemporal. Esa ha sido la importancia de la literatura. Permitirle al ser humano generar o crear y desarrollar su propio mundo de las ideas, como describía Platón. Su propio mundo o universo de símbolos y de arquetipos, su propio mundo de percepciones, de ideas. Esa ha sido la utilidad de la literatura a lo largo de la historia, en la civilización y en la mente, en la mentalidad. Y la segunda es las matemáticas y la ciencia. ¿Por qué? Bueno, en el lenguaje de las matemáticas se ha buscado expresar por medio de una estructura, álgebra, y por medio de axiomas geométricos, lo que es la realidad en un plano más abstracto. Comprender la realidad en un plano más abstracto, ya sean las cantidades aritméticas o las figuras geométricas del espacio y las del plano de 2 dimensiones. Se ha buscado por medio de las matemáticas entender técnicamente, mecánicamente, el funcionamiento, la realidad, lo que hay en la realidad, las relaciones abstractas que de alguna forma están influenciadas por la realidad. Y las matemáticas aplicadas a la física ya no han sido solo relaciones abstractas, sino buscar la comprensión mecánica del funcionamiento de los fenómenos naturales, del funcionamiento de las cosas. Y eso ha permitido al hombre, al ser humano, elevarse no solo en pensamiento, sino poder utilizar su mente para dominar el mundo material. Ya no solo es conocimiento, ahora es un poder que te acerca como a los dioses griegos, a los ideales de los dioses griegos. Un poder sobre el mundo material, inimaginable hace años, pero que por medio de descubrimientos y refinando la epistemología o el pensamiento filosófico natural, se ha logrado una ciencia que explica las primeras causas y principios de la realidad en un lenguaje matemático, mecánico, en un lenguaje funcional. Eso ha sido la ciencia. Esa ha sido la utilidad de la ciencia. ¿Y por qué la literatura y la ciencia te hacen libre? Porque ambas combinadas, es decir, son mundos diferentes, pero nosotros podemos combinarlas en nuestra mente, en nuestra experiencia subjetiva que venimos al mundo, y crear nuevas realidades. ¿Qué me refiero con eso? Que con la ciencia te da los razonamientos correctos de la realidad. Las matemáticas es el lenguaje por el medio en el que puedes explicar la realidad y en el que puedes manipularla. Eso es muy importante, porque por las matemáticas expresas y manipulas la realidad. Y por medio de la literatura, ¿qué pasa? Te inspiras. Ves
¿Qué posibilidades? Por ejemplo, la ciencia ficción. Imagina juntar una literatura de ciencia ficción y los conocimientos matemáticos científicos. Por medio de las ideas puedes crear nuevos inventos. Y yo creo que ese es el mayor propósito del hombre. Ser como un dios. Ser un creador. Ser un inventor. Y para ello necesita descubrir. Por eso necesita ser un investigador. Y para ser un buen investigador necesita tener un gran método. Por eso necesita ser un filósofo, un inventor, un investigador y un filósofo. Esa es la esencia del ser humano. Y esas dos herramientas, literatura y ciencia, te hacen libre. La literatura te da nuevas perspectivas y la ciencia te da la comprensión objetiva de la realidad mecánica y la posibilidad de manipularla.